Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes y gracias a los organizadores por la invitación. Empezaremos con nuestro tema, nutrición en sepsis abdominal. Primero para comentarles que el doctor Villazón fue el primero que le dio importancia a la nutrición parenteral. Él comentó que el cirujano no es aquel que piensa que el acto quirúrgico empieza y termina en el quirófano. Los tres tipos de nutrientes que debemos de considerar para que un alimento sea balanceado son los energéticos, que son los carbohidratos y los lípidos, los formadores, que son las proteínas y sus derivados como los péptidos y los aminoácidos, y los reguladores, que son las vitaminas que nos funcionan como cofactores para las funciones metabólicas. Cuando tenemos un paciente, debemos determinar tres cosas. Primero, si está desnutrido o no está desnutrido. Nuestro principal problema es que consideramos que casi todos nuestros pacientes están bien nutridos, cuando la gran mayoría es lo contrario. Los pacientes que someten a cirugías estéticas, pues vienen de varios tipos de ayunos, de varias restricciones dietéticas, lo que hace que no sean las personas más adecuadas para reparar una hernia o a lo mejor reparar una perforación intestinal. Los pacientes con obesidad mórbida que se someten a cirugía bariátrica y les hacen varias anastomosis, cuando los gorditos, pues a veces solamente comen carbohidratos y no comen gran cantidad de proteínas, entonces esto también los hace desnutridos. Pacientes con enfermedades crónicas como la tuberculosis, como la brucelosis, incluso ahora con el HIV y otros tipos de enfermedades, pues nos hace que la gran mayoría de las personas que acuden a nuestra consulta o por urgencias no tengan un estado nutricional óptimo. Segundo, ¿qué tanto le vamos a dar de comer al paciente? Ni al gordito lo tienes que adelgazar, ni al flaquito lo tienes que engordar durante el proceso agudo. Tienes que darle solamente los requerimientos necesarios para que pueda soportar el embate al que se está sometiendo, a la sepsis, para que sobreviva eso y ya el peso ya te preocuparás en otro momento. Y después la vía de administración. Casi pensamos que es sine qua non paciente con sepsis, nutrición parenteral, cuando la sepsis también afecta al hígado y a veces no son buenos candidatos para la nutrición parenteral. Cuando pacientes son pacientes nefrópatas o son pacientes viejitos que no toleran mucho volumen por la vía intravenosa. Cuando muchas veces son pacientes intubados que no le puede dar gran cantidad de carbohidratos. Y obviamente que tienen resistencia a la insulina y por más insulina que le pongas, pues obviamente no se va a controlar de una manera adecuada la glucosa. Entonces, muchas veces tenemos que valorar la vía enteral. Si tenemos una cirugía a nivel del tubo digestivo alto, tenemos todo el tubo digestivo bajo para poderlo nutrir. Y viceversa, si tenemos un divertículo, una anastomosis colónica, podemos dar dietas sin residuo que no llegan ni a la válvula ileocecal y que de esta manera nos permite usar el tubo digestivo por lo menos de manera parcial. Así no sobrecargamos al paciente de líquidos por vía intravenosa y al utilizar la vía enteral también producimos sustancias antiinflamatorias que bajan la respuesta inflamatoria y pueden bajar el APH en varios grados. ¿Cómo saber si nuestro paciente está nutrido o no? Pues normalmente se utiliza mucho la evaluación global subjetiva, pero es una escala que, como su nombre lo dice, es subjetiva. Y los pacientes siempre nos mienten, ¿no? Los anoréxicos siempre comen, los gorditos nunca comen, los diabéticos siempre se cuidan. Entonces no es algo que sea verdaderamente fidedigno. Los españoles de hace más de 20 años utilizan la escala de Conut, donde toman en cuenta la albúmina para valorar las reservas proteicas, los linfocitos para valorar las reservas inmunológicas y el colesterol para valorar nuestras reservas grasas. Aunque consideramos que muchas veces la grasa es mala, pero verdaderamente es de donde el paciente va a tomar energías durante los procesos agudos. Y si el paciente no tiene grasa, si tiene un colesterol menos de 100, es un pronóstico extremadamente malo. Entonces, el problema de la escala de Conut es que la albúmina no es objetiva en el paciente con respuesta inflamatoria, porque el paciente en ese momento necesita proteínas, fibrinógeno, colágeno y deja de producir albúmina. Y sobre todo que todavía se sigue utilizando en muchas partes que utilicemos albúmina exógeno. Entonces, esto nos enmascara el cuadro y verdaderamente no sabemos qué estado nutricional tiene el paciente. Entonces nosotros hicimos un híbrido entre la escala de McLaren, que es una escala pediátrica ya validada, donde toma en cuenta las proteínas con el CONUT, y desarrollamos el PERES, que solamente es un cambio de la albúmina por las proteínas totales, y este es especial para utilizarse en pacientes con respuesta inflamatoria. En nuestro hospital tomamos de rutina las dos escalas. Si estamos controlando la respuesta inflamatoria y estamos nutriendo adecuadamente, las dos escalas mejorarán y pueden ir progresando del 12 al 8, al 4, hasta que mejore totalmente. Cuando solamente lo estamos nutriendo, pero no estamos mejorando la respuesta inflamatoria porque no hemos controlado el foco séptico, pues puede ser que solamente vaya mejorando el PERES, pero el CONUT no.
Si no estamos nutriendo adecuadamente y no estamos controlando el foco séptico, lo más probable es que ni el PERES ni el CONUT mejore. Entonces tenemos esta paciente, es una paciente añosa, sus reservas están disminuidas, no come adecuadamente, tiene obesidad, le hicieron una plastía con malla, tiene un absceso. Entonces tendrá verdaderamente los recursos, sus reservas endógenas serán suficientes como para este embate fisiológico. Probablemente tengamos que dar más proteínas, pero es diabética, quizás tengamos que dar menos carbohidratos, probablemente tenga dislipidemia, tendremos que estar dando menos grasa, pero si tiene insuficiencia renal, pues no tendremos que dar tantas proteínas. Entonces, esto se tiene que adecuar a las condiciones del paciente. A veces tenemos pacientes muy bien nutridos, jóvenes, con buena masa muscular, pero como en este caso, que es un absceso del cuello que se va disecando hacia tórax y probablemente va a desarrollar una mediastinitis, bueno, ¿cuánto tiempo va a soportar este paciente el ayuno? Le podemos poner una sonda nasogástrica para usando el absceso del cuello, le podemos poner un catéter central, siendo que las clavículas probablemente si ya estén afectadas por el proceso séptico, ¿será candidato para una gastrostomía? ¿Cuánto tiempo lo puedo dejar en ayuno? Entonces son cosas que debemos tomar en cuenta en base a nuestro estado nutricional. En este niño, por ejemplo, pues que no está comiendo porque está revolviendo el excremento con la orina, pues hasta que no se controlen esos dos focos sépticos, pues no podremos someterlo a cirugía. Pero si le das de comer, pues peoras el problema, ¿no? Y ya tiene daño hepático por una NPT mal calculada. Entonces a veces encontramos callejones sin salida porque desde un inicio no tomamos en cuenta el estado nutricional. México es el estado es el país más gordo de todo el mundo y Sonora y Yucatán están compitiendo por ser el estado más gordo del país más gordo. Entonces tenemos este pacientito con 180 kilos, con un linfangioma a nivel de pubis y escroto, donde obviamente la orina también sale de manera descontrolada y aparte pues se suma un Fournier, ¿no? Entonces aquí controlar el foco séptico es un verdadero reto y aparte, pues él ya viene con hígado graso, ya viene con dislipidemia, ya viene con muchos otros factores que también nos van a condicionar que la nutrición no pueda ser de la manera más efectiva. En esta paciente tenía una fístula rectovaginal de 10 años de evolución, gastaba 10 a 20 mililitros, pero es una paciente radiada, con muchos problemas, se meten a operarla y ahora tenemos una perforación intestinal. Entonces, obviamente está saliendo cantidad de materia intestinal por el abdomen, por la vagina y todo, que aumenta sus respuestas inflamatorias y que si esperamos a que un cierre primario, una sonda o una anastomosis pegue en estas condiciones sépticas y desnutrición, pues va a ser verdaderamente pobre el pronóstico, ¿no? Entonces, a veces hasta el estado nutricional nos puede condicionar que mejor realicemos un estoma para usar rápido el tubo digestivo y desfuncionalizar la parte que está perforada, ¿no? Porque aunque utilicemos cierres temporales abdominales donde están succionando el material intestinal y de esta manera disminuyamos la respuesta inflamatoria, pues obviamente estos dispositivos, al ser activos y no selectivos, pues se llevan líquido inflamatorio, pero también se llevan líquido intestinal con vitaminas, minerales, sodio, potasio, cloro y demás, donde vamos a desnutrir y deshidratar más rápido a nuestro paciente con estos sistemas de aspiración, ¿no? Cuando estos sistemas de aspiración solamente deben de ser para controlar el proceso inflamatorio y obviamente tendremos que sacar un estoma o hacer otro tipo de cosas para que estos dispositivos no estén succionando el líquido intestinal innecesario, ¿no? Hablando ya de desnutrición, pues sabemos que tenemos dos tipos, el marasmo y el kwashiorkor, y el peor de los casos cuando se juntan los dos. Entonces el marasmo significa inmóvil acinético, es este tipo de pacientes que pesan 30 kilos, 40 kilos, que obviamente se tiene un autocanibalismo donde está consumiendo la proteína y la grasa. Como no está consumiendo ni una cosa ni otra, entonces se llega el momento en que ya su propio aporte se terminó. Entonces este paciente para defenderse baja todos sus requerimientos calóricos, ¿no? Entonces empieza con hipotensión, empieza con oliguria, incluso bradipsiquia, bradicardia, todas las funciones van a disminuir. Es como el celular en modo de ahorro de energía, ¿no? Sigue prendido, pero no puedes navegar ni puedes hacer muchas otras cosas, ¿no? Este paciente, como se encuentra hemoconcentrado, puede ser que te salga con una hemoglobina de 14, con una albúmina de 4, obviamente son ficticias, ¿no? Y obviamente si te metes a operarlo, pues el desenlace va a ser fatal. A eso el doctor Ramos Galván le llamó omniuresis, que es una homeostasis en la enfermedad. Pero esto en realidad nada más es una detención del metabolismo para no seguir gastando más energía que no se tiene.
La otra tipo de desnutrición es el coacharcos, ¿no? Se describió por primera vez en África. ¿Por qué significa el desplazado? Cuando los niños les daban el seno materno y la mamá tenía otro bebé, pues lo desplazaban, ya solamente le daban carbohidratos y son los niños flaquitos, panzoncitos. No ocupamos ir a África para eso. Aquí los tenemos mucho en los cinturones de miseria de las ciudades, pero también los que solamente consumen carbohidratos. Y peor, en los hospitales, donde solamente los tenemos con solución glucosada del 5% y solución salina. Como solamente le estamos dando carbohidratos, pues esto hace que no entren a una lipólisis y por eso no baja de peso. Como está consumiendo proteínas, pues entonces hay escape de líquidos, tienen edema y puede ser que hasta aparente que están más gorditos y aumentan de peso. Aquí la antropometría no es objetivo. Aquí sí los valores bioquímicos son los que van a marcar, ¿no? Entonces, para saber qué estrategias tenemos que usar para medirlo, ya sea antropometría o bioquímico, pues tenemos que saber qué tipo de nutrición son. Pero, ¿qué pasa cuando se juntan? Cuando es un marasmo que le agregaste un coacharco. Existe la escala de Chang, que te mide las dos cosas, pero ocupamos una antropometría de cada región, porque la escala de Chang se desarrolló en Asia y el más gordito de los asiáticos no le llega al más flaquito de los sonorenses. Entonces tenemos que adecuar todo eso. Ya lo dijimos, el coacharcol, pues se dan pérdida incluso de proteínas. Se ha visto de que después de un proceso séptico se adelgaza el diafragma y por eso no los podemos extubar. Se ve que se adelgaza el corazón y por eso entran en falla cardíaca. Ya lo dijimos, que se ven procesos agudos, hay pérdida de tejido, no hay pérdida de tejido adiposo y no se ve el peso. Y muchos le llaman síndrome de glucosa del 5% porque el paciente precisamente lo tenemos más de 5 días con el aporte calórico solamente a expensas de glucosa del 5%. ¿Cómo saber cuánto le tenemos que dar a cada paciente? Pues existen varias fórmulas. La más aplicada es la de Harris Benedict, pero ya se sabe que eran militares jóvenes, ¿no? Entonces, por eso la ecuación de Long, que era el factor de estrés y el factor de actividad, ya no se utiliza, solamente el factor basal. La OMS nos dice que debemos dar de 20 a 30 kilocalorías, como promedio 25, pero cuando nos falta experiencia no sabemos a quién darle 20, a quién darle 30 o a quién darle 25. Entonces viene la escala de Valencia, aquí también se las pongo, donde se supone que es especial para pacientes quirúrgicos. Yo les recomiendo que utilicen dos escalas y saquen un promedio para que obviamente no nos vayamos ni muy arriba ni muy abajo. Existe incluso esta otra escala donde va de acuerdo a la gravedad y que uno pudiera pensar que a mayor gravedad, pues obviamente mayores kilocalorías. Pero lo que pasa en el paciente grave es que la adrenalina, todas las catecolaminas, redirecciona el flujo sanguíneo y eso lo mandan al cerebro, corazón y riñones, dejando de lado a la piel, dejando de lado a la grasa, incluso muchas veces el músculo. Entonces un paciente de 70 kilos metabólicamente solamente se encuentra funcionando 50 kilos o quizás menos. Entonces, por eso tenemos que dar una nutrición hipocalórica, hiperproteica, porque quizás la estamos dando al peso adecuado del metabolismo y eso va en base a la gravedad del paciente. Entonces, ¿qué podemos darle de comer al paciente? Pues ya lo sabemos, los carbohidratos es la fuente principal de energía, por vía parenteral da 3.47 y por vía enteral da 4 kilocalorías. Como dijimos, su metabolismo final es el dióxido de carbono, por eso no debemos dar más de 25 kilocalorías por kilo y menos en el paciente con ventilador. Y la velocidad de infusión no debe ser más de 5 miligramos por kilo por minuto, que es la tasa metabólica de la glucosa. Entonces, no ocupa ser un paciente diabético para desarrollar hiperglucemia y todas las complicaciones de la hiperglucemia. Simplemente si le estamos dando más de lo que puede metabolizar el páncreas, pues lo vamos a condicionar como si fuera un diabético. Los lípidos son necesarios, muchas veces les tenemos miedo, pero es lo que forman nuestras hormonas, es lo que forma la pared celular, entonces es necesario que consumamos lípidos. Por vía parenteral existen al 10 y al 20%, ahora ya hay de aceite de pescado, hay aceite de soya, ya existen muchísimas alternativas, estas deben ser del 20 al 40% de las kilocalorías, pero también va a depender de cada paciente. En pacientes cardiópatas o en pacientes nefrópatas que no podemos dar mucho volumen, cambiamos los porcentajes de carbohidratos y lípidos, 60 de lípidos y 40 de carbohidratos, y de esa manera tenemos nutriciones con menos volumen, que son más fácilmente tolerados por pacientes que ocupan muchos requerimientos calóricos, pero toleran poco volumen. Los aminoácidos, que es la fuente principal para que nuestro paciente le vaya bien, la cicatrización, la formación de anticuerpos y todo lo demás, lo hemos dicho, es a base de las proteínas.
Por vía parenteral tenemos principalmente tres tipos, al 8, al 8.5 y al 10. Al 8 tienen aminoácidos, no tienen aminoácidos aromáticos que te evita la encefalopatía en los pacientes cirróticos. Al 8.5 contiene más aminoácidos de cadena ramificada que te ayudan para disminuir la sepsis. Y los aminoácidos al 10 que son más ricos en ácido glutámico y que es un precursor de la glutamina para cuando no tienes, ¿no? Y ya sabemos que estos dan 4 kilocalorías por gramo y en los pacientes con fallas renales los debes de monitorizar con depuración de creatinina de 24 horas. ¿Cuánto debes dar? Pues de acuerdo a la función renal. En cualquiera de nosotros, en una cirugía electiva, en un paciente que no tiene estrés, debes dar 0.8 gramos por kilo. En un estrés moderado, de 1 a 1.5, una cirugía mayor, por ejemplo, una anastomosis. En un estrés severo, una verdadera peritonitis, pues debes dar de 1.5 a 2. Pero ¿qué pasa si tú, los pacientes no lo tienes con una depuración adecuada? Pues te debes de bajar a 0.6, 0.7. Entonces eso te evita una buena cicatrización y tendrás que tomar otras acciones, ¿no? Si ya lo tienes con una hemodiálisis o diálisis peritoneal, puedes volver a 1.5 a 2. Entonces, ¿qué debemos de evitar en un paciente grave con sepsis? Pues primero el síndrome de leucocito perezoso, el síndrome de realimentación, el síndrome de sobrealimentación y el SIRPA. El síndrome de leucocito perezoso es una de las complicaciones de la hiperglucemia. Hasta con 120 de glucosa, es tanta la osmolaridad que aumenta, se altera la diapéresis de los leucocitos y no pueden llegar a donde está el proceso infeccioso. Por eso a todos los diabéticos los consideramos como inmunocomprometidos, aunque tengan buena cantidad de leucocitos. Pues eso también se lo podemos causar a un paciente que no sea diabético, tan solo causando la hiperglucemia, que frecuentemente en la terapia intensiva los tenemos con hiperglucemia. El síndrome de realimentación es lo más importante. Fósforo tenemos demasiado, pero todas las funciones metabólicas se llevan a cabo en el fósforo. El adenosín trifosfato es lo que hace que funcionen todas las bombas metabólicas. Si no estamos pendientes del fósforo, ninguna bomba metabólica va a funcionar y el paciente fallece por arritmias, por alteraciones mentales, por alteraciones digestivas y todo, y no nos dimos cuenta. Y nosotros pensamos que fue una tromboembolia, que fue otro tipo de problema, cuando verdaderamente fue el síndrome de realimentación. Aquí vemos todas las complicaciones que puede presentar el síndrome de realimentación. También, como pensamos que más es mejor, entonces empezamos a dar muchas kilocalorías en un paciente que no la soporta y causamos falla hepática, falla renal y otro tipo de problemas por una sobrealimentación, ¿no? No solamente debemos dar lo necesario en ese momento el paciente no lo queremos engordar, queremos que pueda resistir el embate de la sepsis. Aquí les pongo varios artículos sobre la hiponutrición, pero obviamente hiponutrición calórica e hiperproteica. Poquitas calorías con muchas proteínas, que es lo que verdaderamente necesita el paciente en ese momento. Él ya tiene respuesta inflamatoria, él ya tiene hiperglucemia. No tiene caso que le estemos dando más glucosa de la que ya tiene. Y pues la albúmina, pues cada 5 años es buena y a los otros 5 años es mala. Es un villano o un héroe dependiendo el tiempo de la historia. Aquí les pongo también un artículo, léanlo para que saquen sus propias conclusiones. Pero sí es sabido que en el paciente desnutrido que tiene respuesta inflamatoria, la capilaridad está perdida y si le pasamos albúmina, se va al espacio extracelular, nos aumenta el margen en el pulmón para la hematosis y nos causa SIRPA, síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, y esta cae siempre, el paciente nunca lo podemos extubar y fallece. Por eso es por lo que sí se recomienda en la gran mayoría de las partes que no se ponga albúmina intravenosa, que el cuerpo forme las proteínas que quiere. En ese momento el paciente no necesita albúmina, ¿no? Entonces nosotros como cirujanos debemos de idear nuestras estrategias. Si tenemos este paciente, obviamente chocada, con oliguria, séptica, que ya viene con un estado de nutrición severo, pues obviamente no va a ser la mejor candidata a una anastomosis. Incluso la voy a tener que manejar con abdomen abierto, con pérdida de líquidos y proteínas. Pero no tenemos más opciones. Si queremos cerrarla a la fuerza y a fuerzas que se vaya con una anastomosis, probablemente vaya a fallecer por nuestras malas decisiones. Entonces es hasta aquí, lo vamos a dejar. Entonces nada más los invito a que siempre tomen en cuenta el estado nutricional para una buena evolución de sus pacientes. Gracias.